Bueno, pues reitero mis buenas tardes a todos. Todo lo que sea simplificar normalmente agrada, porque eso aligera el peso y suaviza el tamaño. La religión judía tenía unas 600 leyes, normas, preceptos. De aquí surgía la conclusión de que a los pobres, los que no tenían acceso a importantes estudios, les sería difícil eso de salvarse, porque las muchas leyes son siempre peso pesado para memorizarlas. Por eso se agradecía una posible síntesis de lo central de una religión. Tenemos, por ejemplo, a Buda también, que nos ha dejado las 4 nobles verdades del budismo. Son suficientes, generales, influyen en todos los aspectos de la vida y en toda la humanidad. Normalmente creemos que en todo proceso interior existe la posibilidad de una interrelación dentro del mismo. Todo encaja, todo se clarifica, todo ayuda a completarse. Y esto produce en el caminante una sensación de bienestar, de belleza perfecta, de armonía lograda. Cuando en algo hay dinamismo, lo importante no es tanto la lógica, sino la vida. Y a eso sabe lo que vamos a sentir hoy. Vamos a comenzar con la última cena, leyendo el texto de Lucas 22, 7-20. Después de ahondar en el pasaje, entraremos en el tema de hoy. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Les dijo: «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua». Perdón. «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice: ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos». Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios». Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío». De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». Pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado». Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello.
Todos, de alguna manera, hemos tomado parte en grupos donde se trataba o estudiaba o se rezaba con los evangelios. Y una de las primeras preguntas o de los primeros problemas que hemos podido sentir es que los evangelios, por una parte, están escritos mucho después, 50, 70, 100 años después de que ocurrieron los acontecimientos. No es lógico leer los evangelios e interpretarlos al pie de la letra. Tenemos que pensar que entre los distintos autores o distintas comunidades, después de la resurrección, que recordaban momentos que vivieron con Jesús, pues los autores las comunidades han creado de una variedad de elementos del puzzle, lo han ido colocando, poniendo, adornando, completando. Entonces hay que intentar, a la hora de leer la Sagrada Escritura, hay que intentar meternos. No ser esclavos de la letra, sino también estar abiertos a lo que el Espíritu nos puede decir a partir de ese texto. Jesús, de alguna manera ya se nota que tiene un sentimiento, un deseo de querer despedirse de sus discípulos. Era normal. Jesús tiene experiencia de ser aplaudido, aceptado, bien calificado, pero también tiene momentos en los que él mismo se va dando cuenta de que esto se está poniendo al rojo vivo. Jesús ya intuía que su final sería un final no de triunfo a nuestro estilo, sino un final de lucha. Él tiene un proceso en su interior, en su forma humana, y evidentemente él ha ido, a lo largo de sus años, ha ido algo así como completando el proceso interior de su vida. Jesús, un hombre de deseos. No tenía un corazón de piedra, sino un corazón sensible. En él habría momentos de optimismo, también habría momentos de lucha, momentos de entrenamiento interior a través de la oración. Y Jesús no salía de casa
con un plan hecho. Jesús salía de casa y se iría enfrentando con los acontecimientos, con las personas con las que se encontraba. Y ya viendo que la vida se le iba poniendo un poco fea, pues él prevé que su final se acerca. Y como todo ser humano que ama la amistad, como todo ser humano que quiere compartir con sus amigos sus sentimientos, pues aprovecha una de estas cenas festivas para llevar a cabo este adiós. Es él el que tiene la idea de celebrar la cena. Él el que se preocupa de que esto pueda realizarse. Es él el que aconseja y el que dice dónde se puede celebrar esta cena. De modo que la última cena sería algo así como un pálpito, ¿no?, del corazón de Jesús. Nos podemos imaginar cómo estaría él por dentro, ¿no? Hay en el Evangelio una frase que dice: he venido a traer fuego al mundo y qué ganas tengo de que empiece a quemarse. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces podríamos decir que la última cena es algo así como cuando el corazón de un hombre se expresa en una cena. Jesús tuvo otros momentos de felicidad, pero también tuvo otros momentos de dificultad. En definitiva, como dice también el apóstol, Jesús, un hombre como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Los distintos gestos que Jesús realiza en la cena son eso, transparencia de su interior. Jesús es como el organizador, pero Jesús es también el que se implica en el desarrollo de lo que Él desea vivir con sus amigos. Tiene discípulos, pero en la última cena la voz principal, la actitud comensal principal la tiene Él.
Jesús en la última cena dice con los hechos a sus discípulos: vosotros sois los primeros en quienes pienso, aquí y ahora. Vosotros, los que estáis sentados conmigo en la mesa. La cena es al final del día. Los comensales seguramente estarían cansados por el trabajo del día. Y Jesús, como digo, que piensa en primer lugar en los comensales, se le ocurre la feliz idea de aliviarles sus cuerpos lavándoles los pies. No creo que era tanto cuestión de higiene, que también, sino sobre todo una introducción del ambiente que deseaba se viviese en esa cena. Jesús no es un médico que le gusta la limpieza. Jesús es un amigo que quiere dejarse llevar por la compasión que se crea en su corazón viendo a aquellos comensales. En la última cena no habría un orden cultural de primeros puestos, de mesas importantes, de personas a quienes se les aconseja estén un poco en lo oculto, en el tercer puesto. Él ya decía, cuando te inviten, no te preocupes de los primeros puestos, porque puede que haya alguien más importante que tú y tengas que cambiar de sitio. La manera de cenar indica la manera de ser. La manera de cenar indica la manera de vivir. Si tú aceptas la invitación de Jesús
y cenas como Él quiere que cenes, eso tiene que formar parte de tu vida. Por eso hay también entre los suyos incomprensión con este lavatorio. Pedro, por ejemplo, tú a mí no me limpiarás los pies. Y Jesús le contesta, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Puede ser interesante que nosotros, seguidores de Jesús, queremos imitarle, pero sería bueno que tomemos conciencia de que lo importante no es lo que Él hacía, lo importante es desde dónde lo hacía o cómo lo hacía, con qué actitud, con qué convencimientos. Haced esto en memoria mía. Hemos solido decir que Dios es amor, que Jesús pasó la vida haciendo el bien, que fue el hombre para los demás. Pues nuestro camino de seguimiento a Jesús también está llamado a crear en nosotros aquellos sentimientos, a hacer posible que lo que Jesús vivió y realizó se vuelva otra vez a vivir y realizarse a través nuestro en nuestras vidas. Otra característica que expresa la última cena es también la unión que existe en la vida y en la persona de Jesús. Es un amor total con el Padre. No se puso a cantar aleluyas, sino que también Él, en medio de todo, sentía la necesidad de desahogarse, de comunicar a los suyos en qué momento se encontraba, cómo se encontraba
quién iba a ser el que le iba a vender. Jesús también, como un gesto de amor, en la última cena tuvo relación con el Padre a través de la oración. Podemos pensar que la relación que Jesús tenía con Dios tenía que ser de una calidad extraordinaria. Pero también pensaba en los discípulos que aquí dejaba y en su oración al Padre también pidió por ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Que vivan unidos, amándose. Que se guíen por la verdad. También les dijo la verdad. Uno de vosotros me va a entregar. Y cuando el discípulo que más le amaba le pregunta, ¿y quién es? El que va a untar su pan en mi plato. Ese es. Pocas veces se suele decir el detalle, los detalles de Jesús con su traidor. Podría ser algo así como el que beba un trago de vino de mi copa, ese es. Si con alguien tiene Jesús detalles, es precisamente con Judas. Jesús también invitó a esta cena a Judas. Le quería demostrar todo lo que le amaba.
nosotros los cristianos, a la hora de pensar en nuestra participación en la Eucaristía, solemos decir que hay que estar preparados, hay que estar en gracia, hay que estar limpios. Y a Jesús lo que le interesa, lo que busca es que en nuestra participación en la Eucaristía nos dejemos querer por Él. Y le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. La última cena fue un momento clave en la instauración de la Eucaristía para los discípulos de Jesús. Vivir la Eucaristía no es solo realizar el rito eucarístico, sino vivir la vida como una manifestación, expresión de la espiritualidad de la Eucaristía. En este acontecimiento también está en juego nuestro amor a Dios. De nuestra parte, pero también de la suya. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se entrega por vosotros. Si queréis comentar o decir o preguntar. Bueno, estoy esperando a ver si alguien quiere decir algo. Si no, si alguna cosa, tienes que permitir que lo diga, es lo que pienso, ¿no? Es paradójico, puede ser, a ver, pienso que a Jesús no se le ha interpretado bien. Es por parte incluso de los que
que lo han heredado, digamos, un mensaje. Sí. Y que incluso él lo dice, y esto, bueno, yo esto que lo puedo opinar, no es porque yo haya leído los evangelios y lo he sacado, tradiciones, es por haber escuchado a religiosos que me transmitieron ese mensaje, y sacado de los textos, claro. Y cómo decir una cosa que a mí ya, cosa de mi razonamiento particular, que venía Jesús. Era el Mesías, el Redentor, el que iba a limpiar el pecado. Es decir, y como tú dices, el primero sin pecado. Es decir, porque se pecó, entonces hubo una herencia de pecado. Y siempre que haya un primero, para que de esa raza, pues que lo tengan. Y ese era él, ¿no? Y a mí se me ocurre una cosa, que es que el pecado fue de un hombre y una mujer. No solamente de un hombre y una mujer. Y a lo que él venía, pero digo que en la interpretación, él no venía, lo pienso pero lo digo, ¿no? Él no venía, su misión, la que quería hacer, no era a través de morir en la cruz, porque, que es lo que la tradición religiosa transmite, a través de ese hecho nos salva. Yo diría que no, nos semi-salva, nos proyecta una salvación posterior que hubiera sido ya completa, como germen completo en esa época, si hubiera podido vivir. Claro, fue rechazado. El resultado del rechazo fue, pues, la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué venía a ser rechazado? Pienso que no. Pero eso está de parte del que vas a... Y incluso quiero pensar que él venía a vivir. El otro día decía yo que, y esto no lo he descubierto yo por mí mismo, que tendría que casarse, tal. ¿Por qué? Porque pienso que el modelo del Mesías era un hombre, pero los dos primeros que pecaron fueron hombre y mujer, y había un proyecto ahí de Dios, de que de ahí va a salir pues, su gente, ¿no? Claro, sin mal, pero también. Y bueno, pues, ¿cuál era el plan? Pienso, tenía el hombre sin pecado, digamos, ¿no? Pues necesitas una mujer para iniciar lo que salió pues con pecaminoso. Y claro, un hombre solo no puede generar. Se entiende que después está, venga, a través de Jesús, como ya murió, no vivió, pero decir, ¿qué hubiera hecho si hubiera vivido? Pienso que se hubiera casado. Y entonces hubiera habido un germen ya sin pecado que genera vida directa. Y bueno, es lo que se me ocurre. Y matices que dicen esto, hay un montón de párrafos en el Evangelio mismo de él, que son matices que él está diciendo, pues que no... Por ejemplo, el tema del novio, habla del novio. El novio es que se refiere a él. Y un novio es el que se va a casar. Hay otros por ahí que no sé exactamente cuál es, pero de unos de la vendimia, los que tienen un huerto, y que es el señor, el jefe, el dueño, les cede, venga, cuidarlos, no sé qué. Y dice, bueno, esto los matan al siguiente. Y él lo dice, oye, el reino de los cielos es común, ¿qué tal? Y a veces, yo esto lo comento a algún religioso, y me dicen, ya, sí, pero es que no pillas aquí esto como que lo interpreta, al final se interpreta como que no, es para que el resultado es que tiene que ir a la cruz, ¿no? Y hay un matiz que él dice que para mí es bastante el mismo, clarificante. Claro, sí, dice, bueno, y entonces mandará a su hijo, es el ejemplo, bueno, mandará a su hijo, que se refiere a él, a mí que se refiere a él. A este lo respetarán, pero eso está diciéndolo como que Dios está hablando por Dios, es decir, mandará a su hijo, no es que él se mande a sí mismo, mandará a su hijo, y a este lo respetarán, porque yo decía, a este lo respetarán, pero lo matan también. Entonces pienso que ese matiz hasta en lo que dices tú, que yo, esta interpretación que yo respeto y la escucho tal, ¿no? Es la tradición que ha habido, pues ortodoxa, de los religiosos que han transmitido esto es así. Se me ocurre que la Eucaristía, que es esto del pan y el vino y tal, no tenía que haber existido. Es decir, si él como muere, ¿qué tiene que hacer? Oye, tiene que recordar que estuvo,
tiene que haber algo que mantenga la llama de lo que pasó, de su persona. Pero si hubiera vivido, a mí se me ocurre que hubiera tenido una mujer, hubiera tenido descendencia, esa descendencia, es lo tengo claro, lo que yo pienso. Y se hubiera unido, la gente se hubiera unido al mensaje moral, forma de vivir, se hubiera instaurado esa manera de vida sin pecar. Incluso llegas a pensar que Dios, si tiene un hombre y una mujer, de ahí salen familias. El modelo de Jesús solo, individual, personas individuales no valdría, Dios no le valdrá. Oye, gente individual que sea santa, muy buen comportamiento, hasta no se replica, porque es santo, ¿vale? Si no tienes, te quedas ahí, te mueres. Haber habido familias, él sería la primera familia, la primera fue la Eva, digamos, no llegó a ser, no salió ahí y se dispersó todo. De una primera, que hubiese sido él, otra mujer, sin pecado, ¿no? A ese nivel, de ahí sale la restauración del problema. Y en ese sentido es lo que pienso. Sí. Yo pienso que, como tú dices, y te agradezco tu capacidad de aceptar también otras posibles visiones de eso, ¿no? Es verdad lo que tú dices, que durante muchos años, y yo también estoy un poco en desacuerdo, de aquella sensación de castigo que se nos ha comunicado, ¿no? Entonces que Jesús vino aquí a limpiarnos del pecado, ¿no? Y limpiarnos del pecado muriendo en una cruz. Y hay quienes se preguntan, ¿pero qué padre es ese que le envía a su hijo a morir en la cruz? ¿No? Bueno, eso es una visión que hemos vivido, pero yo pienso que sabiendo lo que sabemos de Dios, también nosotros, eso es impensable. Que haya venido a matarlo. Sí, yo creo que no. O sea que hemos pensado que Dios actúa como nosotros, ¿no? Y que nuestro pecado ha creado en Dios un montón de heridas, ¿no? Está morado por todos los golpes pecaminosos que le hemos dado. Y que entonces Dios necesita una reparación de eso, ¿no? Y yo pienso que tienes, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Tienes, por ejemplo, aquel señor que tiene un campo y va a la mañana, coge un grupo para trabajar, a mediodía otro grupo, a la tarde también coge más gente que no tenía trabajo y les puso a trabajar y a todos les pagó igual, ¿no? Entonces, Dios no es como nosotros en el sentido de que yo tengo que actuar desde la herida que me han hecho. Jesús en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esto no lo dice por educación o porque sí, no. Es que nosotros cuando pecamos no sabemos lo que hacemos. Ya, es un problema. Eso es ignorancia, ¿no? Somos ignorantes, ¿no? O sea, no se nos puede castigar por ignorancia, realmente. Le está diciendo a los que no lo saben, no se enteran. Lo que yo quiero descubrir, a ver, Jesús no creo que Dios se sienta a él, el hombre peca, y a él le dañe su persona, y no puede aceptar un comportamiento que no es válido, ¿no? Y hay un fallo y se genera el mal, incluso. No tiene que pasar, casi un amor, es decir, que en vez de amor acaba siendo odio, ¿no? Pero no creo que Dios necesite, bueno, hubo unas épocas, en el Antiguo Testamento, gente que fue restaurando y aparece un Mesías, somos todos herederos de los primeros, ¿no? Y Jesús venía del linaje también de esa época, a ver, si quieres del lado de Abel tal vez, no pareció era un descendiente, a mí, físico,
de esa época, ¿no? De los primeros. Pero ya como dice, este ya puede ser Stalin. Es decir, lo que el ser humano fue haciendo para restaurar el fallo, comportamientos más morales, lo que sea. Además, había un pueblo, un grupo más escogido, otros podían hacer lo que diera la gana, ¿no? Y de ahí, pues mira, una persona que se ha ido haciendo, la gente ha ido mejorando y ya pueden hacer, Dios es el que gesta la vida, ¿no? Pues una persona que de esa línea, aquí sale un Mesías, porque hay nivel para ello. Y, bien, pues pienso que tenía, en la cuestión, no es que después el perdón de los pecados ya estaría hecho. Llega el Mesías, que no tiene pecado. A partir de ahí, ya no hay pecado, no es que tengas que morir para que se te perdone. Ya no tiene. Él mismo perdonaba los pecados. Pero ¿de qué crees que Matías necesitaba? Necesitaba una mujer para unirse y que de ahí salga descendencia. Ya no hace falta, ¿me entiende? Y con unos valores tal vez morales que hubiera transmitido. Yo sí. Para que desaparezca el pecado, no hay que sacrificar a nadie. Para que desaparezca el pecado, lo que hay que hacer es ser buenos. Sino pecar. No, ser buenos, ¿no? Entonces Jesús ha venido para enseñarnos cómo se puede ser bueno siendo ser humano. Vale, una pregunta. Yo entiendo que Jesús dice, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es que lo que han hecho no sería lo que hubiera que hacer. Y un matiz, ¿cómo se llama? Judas, que le traiciona. El Hijo del Hombre será como está escrito, pero hay del que lo entrega. Si hubiera hecho la misión de entregarlo para que se cumpla el plan de Dios, es que muera en la cruz. Para mí el matiz es que el plan de Dios no es que fuera la cruz, pero si era rechazado, iba a pasar. Es el matiz que yo veo, que venía a hacer el modelo, que falló un hombre y una mujer. Él podía hacer un modelo de hombre perfecto, digamos, para el ser humano. Falta la mujer al mismo nivel, si no, no hay una salida. Sí. Bueno, esa es una manera de pensar que tú tienes. ¿Tú querías decir algo? Sí. Yo ubicándolo en la última cena, me ha llamado la atención, la primera vez que me llama la atención, lo previo, cuando en el dónde, la sala, la preparación, cuando dice, ¿dónde será? Dice, no te preocupes, sigue aquel del cántaro, sube y tal. Y yo digo, qué curioso, ¿no? Porque una cosa es el hecho de la cena en sí, lo que dice, la cercanía con los discípulos, pero es la primera vez que caigo, ¿eh? Según lo estabais leyendo, digo, fíjate, qué importancia le da a ese acontecimiento, de seguir a alguien que me gustaría que dices tu visión o tu interpretación de ese pequeño acontecimiento, de esos detalles, de seguir a alguien que les dice, de ir a una sala que ya estaba todo preparado, de esos pequeños acontecimientos cotidianos que son tan maravillosos para lo que viene después, porque una cosa se da con la otra. Es un poco tu visión, ¿no? de tu interpretación, ¿no? de antes de ponerse, digamos, al hecho propiamente de la cena. El previo. Yo me acuerdo que, no sé si tú o Araceli, dimos allá en nuestros grupos el tema de la Eucaristía para corazones rotos, ¿no? Entonces, nosotros que hemos estado algo así como preocupados, no si estás entero o estás roto, sino estás limpio o sucio, ¿no? Y lo importante no es eso, sino que Dios nos ama tan generosamente que a pesar de nuestra actitud, Él nos sigue queriendo perdonar.
¿quiénes celebraron la última cena? Los discípulos, los que a las 2 horas le iban a abandonar. Fíjate tú, qué actitud, ¿no? Digo, de parte nuestra. Les limpia los pies, o sea, y en los pies no solamente son los pies físicos, sino toda la porquería que tenemos, ¿no? O sea, a Dios lo que le duele, yo creo, no es tanto lo que le hacemos, sino lo que estamos sufriendo nosotros haciendo eso. Eso es lo que le duele, que el ser humano sufra. Porque Judas ahí sufrió mucho. También, sí, sí. Sí, claro. Vamos, le tocó un buen... Sí. Y de hecho simbolizaba el egoísmo de tener... Sí. Ya. Igual un día podríamos, el tema este que pienso que puede ser interesante, un poco para encajar, ¿no? Esos detalles que tú dices, que se dan en la última cena, ¿no? Y algo así como a Jesús lo que le interesa es que nazcamos de nuevo. Nacer de nuevo. A mí me ha parecido muy curioso el comentario y es verdad que es un detalle que puede pasar desapercibido por la trascendencia de lo que ocurre luego en la cena. Pero sí es verdad que lo de la preparación está ahí y tiene que tener su sentido y su porqué. Yo creo que va también en la línea de que participemos, de que nos pongamos en camino a las cosas, de que nos pongamos en una actitud de... Yo creo que eso, pero también estoy de acuerdo contigo en que esto requiere un debate mayor, que puede generar un trabajo y un estudio más intenso. Soy una pregunta. Si no hubiera muerto, hubiera habido Eucaristía. ¿Cómo dices? Si no hubiera muerto Jesús, si no hubieran matado, ¿hubiera habido Eucaristía? Pues yo creo que no. Sí. Pero habría habido otra cosa, tal vez. Sí, porque... Lo que no hubiera habido, una alusión a la sangre, no lo hubiera podido ver. Hubiera habido una celebración, pienso, casi festiva. Pero pienso que no lo hubiera habido. En cualquier caso, la Eucaristía, si la vemos como la conmemoración o la repetición o el homenaje de la última cena, es el compartir, el mayor símbolo que tiene. El compartir la muerte y recordarla para que... Y la vida. Estoy planteando que él, como yo defiendo, y ahora defiendo, que él no venía a morir y que fue el resultado del rechazo, pienso, ¿no? Entonces, a través de eso, hombre, si ya resulta que tiene que morir, incluso por morir pudo resucitar y pudieron verlo. Que si hubieran creído de él sin morir, pues hubiera dicho... Entonces, pienso que el matiz de esa celebración es, oye, que es un tema trascendente, que recuerden que ha estado ahí y todo eso, pero si hubiera sido aceptado, es decir, que hubiera dejado vivir, no hubiera sido necesario ese tema de... Habría habido otras cosas. Sí, pero no habría habido otras no cosas. Sí. Hablas, es que no vamos a seguir, ¿no? Sí. Yo, más que esas lecturas más teológicas, yo, como diría Muratier, a mí que me convoca, a mí que me dice a mí no tanto pensar en la figura de Jesús, sino a mí qué me está diciendo. Por ejemplo, cuando habla de la cena, cuando habla del compartir, yo pienso en mis cenas, o en mis comidas, con mi gente, con la gente que quiero, tal. Cuando habla de la traición, tal, digo, ¿y mis enemigos? ¿Cómo yo trato a mis enemigos? Porque yo tengo mis enemigos. Con
rencor, con odio, o tengo esa capacidad iba a decir, de perdón o de agradecimiento de la gente que se ha puesto en tu camino, algunos para bien y otros para no bien. Y hay heridas que todavía están ahí y cuesta mucho perdonar o curar, pero sí que cuando uno da el paso empieza a sanar. Por eso yo, una lectura que yo me hago es, una cosa es lo que Jesús vivió, hizo y dice va a hacerlo en memoria mía, y en memoria mía es que estos acontecimientos se están dando en cada día. ¿Me explico? Que él, por ejemplo, dice, cuando estéis juntos en mi nombre, pues ahí estáis. Ahora vivimos lo contrario, el individualismo, la soledad. Entonces yo digo, fíjate, nos está convocando de nuevo a juntarnos o nos está invitando a que eso que decía, pues ahora mismo los tiempos que corren, esto de internet, como decía uno, vivimos con muchos seguidores o con no sé qué, pero vivimos más solos que antes. Vivimos con una falta o con una falsa, iba a decir, amistad o generosidad. Pues, ahora mismo, no sé si os pasa a vosotros, antes los cumpleaños, las celebraciones, se juntaba la gente. Ahora existe una cosa que es verdad, que se llama WhatsApp, que la gente dice feliz cumpleaños y ya está. Claro, antes se llamaba a la gente o se convocaba a la gente, ¿no? Entonces, por eso yo digo que esto me invita, a mí me invita a que nos planteemos un poco qué supuso y qué nos supone a nosotros esos encuentros de cercanía, de respeto, de cariño, de dificultad, como tú decías muy bien, ¿no? Ella nos está diciendo que son malos momentos, pero es que ahora mismo son malos momentos. O sea, ahora mismo lo que estamos viviendo en este planeta, en general, son momentos muy complicados. Yo no voy a decir más o menos, pero muy complicados en general, ¿no? Y dónde se posiciona cada uno. Sí, vamos a terminar aquí, ¿no? Si os parece, recemos un Padre Nuestro, y eso. Lo importante es también lo que decías de cómo vivo yo esta realidad, ¿no? Continuamos. Sí, sí. Ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Hasta febrero. Sí.